Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para romper todo paradigma. Amén. Yo quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la gloria de Dios y a todas las personas que nos escuchan en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos a la palabra de Dios. Amén. Hemos estado en este tiempo viviendo, estamos como iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia? Estamos seguros, ¿verdad? Y aún los que no son los hijos de Dios están siendo bendecidos por la iglesia que está en nuestro país, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han visto la mano gloriosa de Dios en lo que va de este año. Yo personalmente he visto la mano de Dios de una forma impresionante. Dice la palabra de Dios que estamos compuestos por periodos. Imagínense, voy a poner el ejemplo hipotético de una medicina. Si yo tengo dolor de cabeza, digamos que hay una pastilla que sirve para el dolor de cabeza, entonces yo me tomo esa pastilla y ¿qué es lo que va a hacer esa pastilla? Quitarme el dolor de cabeza. No sé si me doy a entender. El dolor va a estar ahí, solo que yo ya no lo voy a sentir. Eso es lo que hace la pastilla o esa medicina. Pero será que si yo me curé del dolor de cabeza y a la próxima semana me da un dolor de estómago fuerte, entonces yo agarro la misma pastilla para el dolor de cabeza y me la tomo y me cura esa pastilla? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es para lo que yo tengo, para el dolor que yo tengo, ¿verdad? Entonces igual es la palabra de Dios, porque la palabra dice que es como medicina para nuestros huesos. Pero ¿de qué le sirve a usted de que yo venga y le diga que Jesucristo murió por sus pecados? ¿Le sirve de algo? No le sirve de nada, porque eso usted ya lo sabe. Toda la vida lo ha sabido. Entonces no le sirve a usted, porque tal vez usted viene con un gran problema y yo vengo y le digo Jesús murió por tus pecados y usted dice sí, ya lo sé, pero yo necesito algo más. Muchas personas que están buscando palabra para el dolor que ellos cargan, y lamentablemente no todas las congregaciones y no todos los ministros tienen la capacidad o dejan ser libres o se hacen libres para escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nada hará sin antes anunciarlo a sus siervos. O sea, que nada de lo que va a pasar en esta tierra, en este mundo, a alguna persona, Dios lo va a hacer solo por así, de la noche a la mañana, sino que Él antes lo anuncia. Y ahí entra el lenguaje del Espíritu Santo, que consiste en, ¿cuáles son? ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? Sueños, visiones y profecías. Y vamos a Joel 2, que nos dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y empieza a decir que habrán sueños, visiones y profecías, ¿verdad? Pero ¿sobre quiénes iban a venir? Sobre todos. Pero esto nos está hablando de tiempos, ¿verdad? Nos está diciendo, y en los postreros días. Pero saben que en Joel nos está hablando de restaurar, porque muchos de nosotros nos vamos directamente a lo bueno, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustan los postres aquí? Los pastelitos o todo eso, ¿les gustan? Más a los niños les gustan los postres, ¿verdad? O voy a utilizar otra figura más conocida. Acá todos han comido tamal, ¿verdad? Pero ¿qué será lo más rico del tamal? La carne, ¿verdad? Entonces todos nosotros nos abren el tamal y lo primero que vamos es a la carne, ¿verdad? Pero no miramos que hay masa alrededor, ¿verdad? Y comemos lo que a nosotros nos gusta. Igual es la palabra de Dios. Yo le apuesto que los versículos que usted se sabe, todos son bonitos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál otro se sabe? Dios es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque por sus llagas yo fui curado, porque Él me pastoreará. Y no sabemos esos textos, esos pasajes, porque son ricos, son buenos para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes se saben de memoria ese que dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas? Eso nadie se lo sabe. ¿Por qué? Porque no les gusta. A todos les gusta la carnita espiritual, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? O a cuánto les gusta, si no haces caso a mi voz, hablando de voz, ¿verdad? Serás condenado. No todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a que nos hablen conforme la necesidad
Y no estamos acostumbrados a que nos hablen entendidos en los tiempos. En Crónicas nos habla acerca de Isaacar. Yo quiero que cuando usted vaya y regrese a su casa el día de hoy, usted vaya y se lea los libros de las Crónicas y empiece a leer acerca de Isaacar. ¿De quién? De Isaacar. Y dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Diga, eran entendidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos entendidos? Yo quiero ser entendido, aunque tengo un nivel de entendimiento, pero yo quiero ser entendido completamente, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿entendidos en qué? ¿En qué quiere ser usted entendido? Algunos de nosotros quisiéramos ser entendidos en cómo controlar a nuestra familia, cómo traerla a Cristo, ¿verdad? Otros quisiéramos ser entendidos en cómo ser un buen comerciante, en cómo hacer prosperar mi negocio, ¿verdad? Otros queremos ser entendidos en muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Isaacar eran entendidos, ¿en qué? En los tiempos. Diga, en los tiempos. Entonces, eso es una clave que usted tiene que tener, máximo si usted es un líder o tiene familia a quien enseñarles, tiene familia a quien darle la palabra de Dios. Dice que los hijos de Isaacar, perdonen la repetición, pero eso se lo tiene que grabar de memoria usted, eran entendidos, ¿en qué? En los tiempos. Ahora, ¿cuáles serán los tiempos? Ustedes saben que para cada tiempo hay palabra, ¿verdad? Para el tiempo de angustia, ahí está la palabra de Dios. Para el tiempo de bendición, ahí está la palabra de Dios. Pero en el tiempo de bendición no voy a utilizar la palabra que sirvió en el tiempo de angustia, ¿verdad? Porque sí es palabra de Dios, pero no es acorde para la necesidad que hay en este tiempo. ¿Me está comprendiendo? Dice, eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Diga, y sabían qué hacer. Y regreso a mi ejemplo del dolor de cabeza, ¿verdad? Voy a hacer de ejemplo que es entendido en los dolores. Hay muchas personas que son entendidas en los dolores y dicen, ya tengo dolor de cabeza. Entonces es entendido en qué es, ¿verdad? Porque no le va a doler la cabeza y va a decir, es como me duelen las piernas, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está doliendo? La cabeza, y él sabe que es la cabeza. Entonces él es entendido. Pero ¿de qué me sirve a mí ser entendido en saber qué es lo que me pasa si no voy a hacer nada? ¿Verdad que no me sirve de nada? A usted no le sirve de nada tener grabada la palabra de Dios en su cabeza si no la va a poner por obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso exactamente, saber qué hacer. Yo soy entendido en saber cuál es mi situación, pero de ahí yo tengo que saber qué hacer. Entonces ese va a ser el mensaje, saber qué hacer. Y que nosotros le digamos, Señor, yo quiero ser entendido en los tiempos y saber qué hacer. Amén. Tenemos que saber qué hacer. Dios nos está llamando a un tiempo de levantamiento. Diga levantamiento, de despertar. Porque nosotros somos hijos de Dios. Pero sabemos que hay hijos de Dios que van en un camino, vamos en el mismo camino, solo que unos van muy lento. Porque llevan amarrados paradigmas, llevan amarrados fortalezas en su cabeza. Y esas fortalezas, aunque van en el camino correcto, no los dejan avanzar hasta el supremo llamamiento del que habla Pablo. Van en el camino, pero no crecen. Van en el camino y lamentablemente para salvarnos no es suficiente ir en el camino, sino que tenemos que llegar a un lugar, ¿verdad? Hay muchos cristianos que aceptan a Jesucristo y aquí en un lenguaje coloquial se les conoce como las llamaradas de tusa, ¿verdad? Porque usted enciende con un fósforo esas tuzas y ¿qué pasa? Es un fuegarón, ¿verdad? ¿Qué hace? Pero ¿cuánto tarda? No tarda nada. Creo que ni la ceniza deja la tusa, ¿verdad? Y así muchos, que yo voy a hacer esto. A mí me ha pasado cuando estamos en puesto de liderazgo, miramos a personas tan carismáticas, personas tan alegres, personas que se mira, y uno le dice, hermano, ¿cómo está? Aquí bendecido, porque la palabra de Dios dice que nos va a dar nuevas fuerzas como las del águila, pero que pasa un mes y ni rastros de ella. Yo sentí ese calor, de ese incendio que había, pero ¿qué pasó? Se apagó, porque solo fue una emoción, solo nos emocionamos. Tenga usted cuidado con emocionarse. El reino de Dios no son emociones. Las emociones de nuestro corazón son engañosas, porque engañoso es el corazón del hombre.
tenga cuidado de no emocionarse y hacerle caso a sus emociones, a su corazón, porque el corazón nos engaña. Hágale caso a la palabra de Dios. Muchas personas vienen y ofrendan bien o vienen y hacen bien su privilegio porque se emocionan, pero cuando se les pasa la emoción, ¿qué pasa? Se les pasó la emoción, se apagaron y se ponen a dormir. La vida de los hijos de Dios no es así. Muchos que reconocen a Jesucristo como su Salvador y nacen de nuevo, salen corriendo. Yo he tenido la oportunidad de correr así de 1 segundo a 10 segundos lo más rápido, pero después ya no puedo porque me canso y mi corazón ya no da para más y hasta me agacho, ¿verdad? Y muchos cristianos son así, salen corriendo y quieren evangelizar a medio mundo y quieren hacer todo, quieren ir y hacer tantas cosas y así, pero se les acabó la fuerza. Porque la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios no es una carrera, no es a ver quién gana, sino que es una carrera de resistencia. Aunque yo voy a un solo paso, yo sé que voy a llegar allá. Gloria a Dios por los que corren y siguen recto y no se paran, pero corremos el riesgo. Yo les insto a que sigamos en un paso rápido para llegar a hacer lo que Dios espera de nosotros. Hermana Silvia hablaba de que a ella le gustaba sentir que Dios sonríe cuando la mira a ella. Pero Dios no va a sonreír cuando nosotros no estemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Muchos de nosotros Dios los llamó para que vayan a hablarle a una persona, aunque sean vecinos. Y tal vez esa persona viene a hablarle a las personas a las cuales Dios no les dijo que hablaran. ¿Se recuerdan que Pablo iba y le dijo al Espíritu Santo, no irás acá? Y él tuvo que irse a otro lugar. Porque hay veces donde Dios dice, no le vas a hablar de mí a esta persona. Pero eso solo lo van a sentir y ver las personas que tienen abiertos sus oídos y sus ojos espirituales. Yo soy una persona que no sé si sea bueno o sea malo, más bien creo que es bueno, pero yo siento los espíritus de opresión, siento cuando en mi casa hay un demonio que quiere hacer cualquier cosa, o cuando sobre mi familia viene algo malo, y yo lo siento una carga a mí, pero pienso que es una cosa buena, porque es que Dios me está preparando para que yo diga, bueno, tomo la autoridad aquí porque el enemigo no va a hacer nada acá. La hermana Silvia también me contaba que había tenido un sueño y que es repetitivo y que venía una persona y le decía esto. Pues, ¿qué significa? Simplemente que se tiene que poner firme y levantarse para no darle lugar al enemigo. Usted ha tenido sueños malos o ha tenido sueños de esos que le atormentan a usted, o presentimientos. ¿Y será que esos son verdad? ¿Saben qué significa eso? Significa que Satanás ha dicho, va con Dios y le dice, mira, yo voy a tentar a esta persona, le voy a poner enfermedad. ¿O creen ustedes que Dios dice, hey Satanás, vení, hazme favor, anda a enfermar a este, o anda a que se caiga aquel, o anda a ponerle tentación a aquel? ¿Creen que Dios los llama a Satanás y a los demonios para que vayan a poner otro piso a nosotros? No, sino que Satanás va y le pide autorización. Y muchas veces Dios en su justicia autoriza a Satanás, el enemigo, para hacernos daño y Dios para sacar algo bueno de eso, ¿verdad? Entonces Dios dice, sí, está bien, te autorizo para que lo vayas a enfermar o para que muera un familiar de esta persona, de este hijo mío. Sí, te doy permiso, pero antes déjame avisarle, le dice. Y ahí está Dios, qué bueno es, ¿verdad? Manda un hermano, mira, prepárate. Tantas cosas de las que tuviéramos que hablar, ¿verdad? Entonces déjenme avanzar. Estos ni sé cómo entré aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que usted también oiga y guarde en su corazón y después haga que esas palabras se aviven. Este domingo que pasó, Dios nos visitó tremendamente por la mañana. Estuvo la hermana Conchita de Córdoba predicando por la mañana. Y yo es una cosa que he venido sintiendo. Y habló, cuando se recuerdan que estábamos en la serie Conceptos. Y estábamos hablando acerca de Jehová Elohim, me parece, que el Señor es Dios. Y fue exactamente el mismo pasaje que ella leyó cuando levanta a Débora y le dice, Débora, mira que vienen los malos a pelear contra ti. Yo te levanto, pero no para que vayas a pelear tú, sino para que tú levantes a Barak. Se llamaba Barak, no Barack Obama, sino que Barak, no sé el apellido ahora. Y le dice, ve y levántale, porque él tiene miedo. Dile que vaya y que forme un ejército y que él vaya a pelear y que él se ponga al frente del batallón. Y dice, pero Señor, mira si no es soldado y mira si él no es líder. ¿Y cómo me pides que yo lo levante? ¿Cómo me pides eso? Y le dice, ve y hazlo. Yo le digo hoy, ¿qué hay más de todo en las iglesias?
Me asombró tanto confirmar algo cuando tuvimos el Congreso Getsemaní 2008. En una de las últimas plenarias llegó una hermana y un mes antes yo estuve con ella en un congreso de la congregación y llegó el hermano Guillermo Locio y dijo, bueno, quiero que levanten la mano las mujeres de esta congregación. Y mire que en todo el auditorio era la mayoría mujeres. La mayoría eran mujeres. Y ahora le pregunto, ¿dónde están los hombres? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a sesiones del colegio, de la escuela de sus hijos. ¿Ha ido? Y dicen, vamos a tener reunión de padres, dicen, ¿verdad? Pero más bien parecen reunión de madres, ¿verdad? Explíquese por qué. Porque los Barak están dormidos. Los Barak tienen miedo. Y decía, la hermana decía, en nombre de todas las mujeres de esta congregación, le queremos pedir perdón a los Barak de la congregación. Les queremos pedir perdón porque nosotros al ver que ustedes no se levantaban, nos levantamos nosotros y nosotros nos venimos a trabajar al campo de batalla y nosotros estamos guerreando, nosotros estamos haciendo esto y les hemos quitado su lugar. Pero después Dios habló rápidamente, dijo, no, nosotros le pedimos perdón porque las hemos dejado solas a ustedes. Como nosotros nos dormimos, ustedes se tuvieron que levantar. Ustedes se tuvieron que levantar. Así que ya ni se sabe quién tiene que pedir perdón a quién, ¿verdad? Pero una cosa sí es cierto. Hemos estado orando mucho tiempo y no miramos un cambio en nuestra nación. Hemos estado intercediendo y no miremos que la delincuencia frene. Hemos estado orando, intercediendo rodilla a rodilla todos los días y no miramos un cambio en la situación económica de nuestro país. No lo miramos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no le iba a dar la victoria a Débora. La victoria era para Barak. Si Débora iba y peleaba, ella podía y era bueno que lo hiciera. Pero ¿qué pasó? Dios le va a dar la victoria a los Barak, a las cabezas de los hogares. Por eso es que tú no miras victoria en tu hogar, porque tu esposo está dormido, porque tu esposo no está haciendo lo que tiene que hacer. Y muchas veces es tu culpa, porque hemos dicho, sí, está bien, yo puedo más o yo hago esto, yo sí busco a Dios, pero tú no vas a ver un cambio en tu familia hasta que traigas a Barak, hasta que lo despiertas y dile, Barak, despiértate porque Dios te ha mandado a que seas un ejército que pelee y Dios te ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria. Y Débora despertó a Barak y adivine qué pasó con Barak. Ay no, pero ¿cómo voy a ser yo si yo no soy soldado? Yo no soy líder, yo no soy nada de eso. Mira, tú sí buscas a Dios. Sí, yo sé que yo lo busco y sé que Dios me responde, pero Dios te ha dado la victoria a ti. Tú no vas a ver un cambio en tu familia hasta que la cabeza esté bien. Hasta que la cabeza esté bien. De nada te sirve arreglar o tomarte una pastilla para el dolor de estómago si tu cabeza está pensando que ese estómago no se va a curar. De nada te sirve hasta que tú no despiertes a ese Barak. Hoy que tú llegues a tu casa, vas a ir y vas a buscar en el libro de los Jueces capítulo 5 y empieza a leer esa historia, que esa historia es la mera viva para ti. Amén. Hoy sí ya salí y hoy sí voy a regresar a mi mensaje. Romanos 8, 19 al 22. Quiero que lo leamos juntos. En otra oportunidad vamos a profundizar acerca de este tema de Débora, porque es algo muy importante. ¿Qué tal la próxima semana o dentro de 15? Vamos a ver si tenemos un espacio para hablar acerca de esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos 8, 19 al 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Repitamos ese todos juntos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Repitamos el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De quiénes? De los hijos de Dios. Amén. Y el 22,
Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuándo es ahora? Ahora. ¿Cuándo es ahora? Ahora. Ahora sí póngame atención, por favor. ¿Qué es la creación? ¿O en qué consiste la creación? Yo sé que eso usted ya lo debe de saber, pero ahora sí quiero que me preste atención porque esto es un poco complejo, pero necesitamos entenderlo porque si no pasamos de aquí, no crecemos. Ahora, dice que la creación fue sujetada, ¿a qué? A vanidad, no por su propia voluntad. Entonces, ¿qué es la creación? ¿O en qué consiste la creación? Y ahora regresemos al Salmo capítulo 24, que es uno de mis preferidos, que dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, esa es la creación, el mundo y su plenitud, todos los que en él habitan. Entonces, ¿en qué consiste la creación de Dios? ¿Qué fue lo primero que él creó? Creó la tierra, el agua, ¿qué más? Ayúdeme. Los animales, ¿qué más? Las plantas, todo lo creó él. Él también creó las instituciones. ¿Cuál es la primera institución que Dios creó? La institución del matrimonio. Todo eso fue cosa creada por Dios. Y después Dios crea la familia y todo eso. Escúcheme bien. La creación de Dios es todo lo que yo puedo ver con mis ojos, ¿sí? Con mis ojos naturales y con mis ojos espirituales. Todo eso es la creación de Dios. Pero esa creación, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes del pecado? Era una creación perfecta. Diga, creación perfecta. Pero dice que esta creación fue sometida a vanidad o fue sometida a pecado y vino cayendo, ¿verdad? Digamos que está la mesa y no sé cuántos de ustedes conocen el ácido o lo han visto por la televisión, que si usted deja caer unas gotitas en la mesa, ¿qué pasa? Se quema y se empieza a deshacer. Eso pasó con la creación de Dios. El pecado fue como un ácido y vino a corromper. ¿Qué cosa? La creación de Dios. ¿Y qué es la creación de Dios? Todo lo que Dios creó. ¿Y para quién lo creó? Para nosotros. Y Dios nos entregó la creación, ¿cómo? ¿Cómo nos entregó la creación Dios? Perfecta, diga, perfecta. Pero a causa del pecado, esa creación cayó. Y es una creación caída. Y ahora se preguntará usted, dice una versión de la palabra de Dios, otra versión, que toda la creación espera de puntillas. Dice, ahora yo le pregunto, cuando en un ejercicio póngale que le digan, bueno, pongámonos de puntillas todos y se ponen de puntillas, ¿cuánto tiempo aguanta usted de puntillas? Y ya quiere que le digan, ya estuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no aguanta y ya quiere que el profesor o cualquier persona le diga, ya, listo. Pero si ese profesor se tarda y ahí nos dice, vamos a ver cuánto tiempo aguantas, y nosotros estamos que ya no aguantamos. Así está la creación. ¿Saben cómo habla la creación? La creación dice, ¿hasta cuándo se manifestarán? ¿Hasta cuándo se manifestarán quiénes? ¿Quiénes? Lea el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Entonces, digamos que la creación, todo lo que nosotros vemos como instituciones, está de puntitas esperando que los hijos de Dios se levanten de sus asientos y digan, ya, aquí estamos nosotros. Amén. La creación fue sometida a vanidad. La creación se corrompió a causa del pecado. Y Dios nos habla que nosotros como hijos de Dios, nuestra tarea es regresar a la creación a su estado original, de quitarle el pecado a la creación y entregársela a Dios como Él nos la entregó a nosotros los hombres. Amén. Y yo le pongo el ejemplo, no sé cuántos de ustedes conocen Quetzaltenango, y hay una tierra que se llama Almolonga, y esa tierra de Almolonga era una tierra de brujos, de hechiceros, pero un día la gente de ahí se cansó y les llevaron un cassette de un predicador que estaba diciendo que Dios podía sanarlos y que Dios los podía libertar del vicio. Lo escucharon y después unos creyentes de allí empezaron a ver quién era el predicador que hablaba en ese cassette y consiguieron al hermanito, lo llevaron y el hermanito les empezó a enseñar hasta que fueron libres y empezaron a sacar demonios de esa tierra y esa tierra
se le fue quitada la maldición, porque esa tierra estaba bajo un poderío, bajo una potestad de espíritus inmundos, se le llaman espíritus territoriales. Y sabe que en ese lugar tiraba una semilla de frijol y esa semilla no crecía. Pero los hijos de Dios dijeron, bueno, ya es tiempo, y empezaron a evangelizar y a libertar de espíritus inmundos y de enfermedad a la tierra. Y ahí es donde viene y dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero usted se pregunta, ¿qué tiene que ver la tierra en todo esto? La tierra es la creación de Dios. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice que estaba de puntillas, porque el anhelo ardiente de la creación era aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Entonces a esa tierra de almolonga se le fue quitada la maldición, y mire que ahora cosechan unos frutos increíbles. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver por Canal 27 lo que ha sucedido en Almolonga. Unas zanahorias, unos vegetales de este tamaño, sin mentirle. Y vienen de todas partes del mundo a ver el milagro de Almolonga. Así le llaman. El milagro de Almolonga. ¿Qué pasó en esa tierra? Se le fue quitada la maldición. Yo me imagino que la tierra de ese lugar estaba de puntitas, ya no aguantaba tanta maldición, hasta que los hijos de Dios se manifestaron y esa tierra fue libre. Fueron bendecidos, dice hermana Lorena. Esa es una expresión que yo uso. Una bendición echa fuera toda maldición. Así que no importa con cuánta maldición tú vengas a este lugar, no importa con cuánta maldición esté tu casa y tu familia, no importa con cuánta maldición esté mi Guatemala, sé que si los hijos valientes de Dios nos levantamos, la maldición se va a ir y vamos a ver la gloria de Dios aquí en esta tierra. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Yo anhelo eso, pero ¿saben quién anhela más eso? Nuestra nación, porque dice el anhelo ardiente. ¿Qué significa ardiente? Que ya no aguanta esperar. Es cuando sus hijos, es su cumpleaños y ya no aguantan. El anhelo ardiente de sus hijos es que usted les dé el regalo, ¿verdad? Porque es lo que ellos quieren. O imagínense un pobre, alguien que está mendigando comida en la calle. ¿Cuál es su anhelo ardiente? Que ya no aguanta. Que le den un plato de comida. Así es la creación. Es el anhelo ardiente de la creación, es la manifestación de los hijos de Dios. Pero ahora, ¿qué están haciendo esos hijos de Dios? Que no vemos la mano de Dios todavía actuar. ¿Qué están haciendo? Eso exactamente, no estamos haciendo nada, nos pasamos de culto en culto y nos olvidamos que hay una ciudad, que hay una creación que está esperando por nosotros, ¿sí? Es increíble, pero aún entre las congregaciones hay tanta gente dormida que los domingos levantan sus manos, pero entre semana, ahí no soy nada, dicen, que sacan la Biblia el domingo y que esa sí la tienen bien cuidada, o en el carro la dejan hasta el domingo. Estamos durmiendo, pero aún nosotros nos desenfocamos. Ustedes han visto los caballos o las mulas que les ponen unas cosas aquí, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cómo se llaman? Amarrones. Así es, gamarra. No sé, para los que nos escuchan, tal vez ustedes sabrán cómo se llama, ¿verdad? Pero les ponen eso, ¿para qué? Porque fíjense que los caballos y las mulas son muy distraídas, ¿verdad? O mejor digo, yeguas y mulas son muy distraídas y miran a un caballo que pase por ahí rápido, ¿verdad? Y se confunden, se van para otro lado. Tal vez va el animal bien recto y mira que pasa por la otra vía y da la vuelta también. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Diga, tengo que enfocarme. ¿Y saben qué? Satanás también usa cosas buenas para quitarnos lo que Dios nos dio. Si Dios me dice a mí, tú vas a ir, por ejemplo, tú vas a ir el día de hoy, vas a ir ayúdenme, tú vas a ir a Petén, hoy te vas a Petén, hoy te vas a Petén, y yo agarro mi carro y me voy a Petén, pero después viene Satanás y como es de astuto y me dice, me llaman por teléfono, mira aquí en Escuintla está bien rico el clima, mira aquí estamos todos, venite para acá para Escuintla. Empiezan a aparecer anuncios en el camino, Escuintla, Escuintla. Entonces, y me dicen, y fíjate que va a haber una campaña aquí en Escuintla, venite. Y yo doy la vuelta feliz en mi carro y digo, esto es de Dios, digo, me voy. No voy a hacer nada malo, pero no estoy haciendo lo que Dios me mandó. No estoy yendo a donde Dios me mandó. ¿Se dan cuenta?
Satanás usa tantas cosas que nosotros ni nos damos cuenta que Satanás dice, ¿pero por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Sí, trabaja más que algunos de nosotros, ¿verdad? Pero imagínese, tenga cuidado de las cosas buenas también, porque hay muchas cosas buenas que no son la voluntad de Dios. Dios a ti te ha hablado, tal vez tienes una palabra de Dios, tal vez te han dado una palabra profética, tal vez te han dicho o tú has sentido que tú tienes este llamado, pero se te meten en la cabeza otras cosas y tú das la vuelta. No es nada malo que vas a ir a hacer, pero no es donde Dios te quiere llevar, no es a donde Dios te quiere poner. Saben que el rey Saúl, Dios le dice, anda y vete a este pueblo, mata al rey, mata a todos, pero no tomes nada, mata a todos, le dijo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Fue, mató a todos, dijo, ay, aquí está el rey, ven, no, este lo voy a dejar ahí, y lo prendió a un caballo y se lo llevó a Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? ¿Hiciste lo que Dios te mandó? Sí lo hice, le dijo. ¿Y ese que cargas ahí? Ah, ese es el rey, es que me lo traje como mi trofeo, le dijo. Dios te dijo, mátalos, ¿a quiénes? A todos. ¿Y sabe qué? Se trajo el ganado y se trajo los tesoros de ese pueblo pagano. ¿Será que eran malos esos tesoros? ¿Será que eran malos los bueyes, las vacas? ¿Serán que eran malas? No. Pero simplemente no obedeció cabal como Dios le dijo. O sea, no sirve que tú a medias le sirvas a Dios. Dios te ha hablado y esta casa, desde este púlpito, hemos mandado a muchas partes el mensaje de restauración, el mensaje de evangelio y el mensaje de la restauración de nuestra nación. Porque yo sé que Dios va a restaurar a nuestra Guatemala. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted vaya de viaje allá por Europa y vaya a conocer París, vaya a conocer Roma y le dicen, ¿y usted de dónde es? Le van a decir, yo soy de Guatemala. Le van a decir, ay, le empiezan a contar qué tierra tan hermosa esa, ¿verdad? El país de la eterna primavera. Imagínese, usted aquí siembra un frijol en junio y le sale la mata. Siembra un frijol en diciembre y le sale la mata. Siembra un frijol en febrero y le sale la mata. ¿Por qué? Porque somos el país de la eterna primavera. Aquí no hay maldición, pero nosotros no lo creemos y no nos queremos levantar para restaurar la creación de Dios. Amén. Entonces tenemos nosotros dos mandatos en la Biblia. Dos mandatos. Los dos mandatos por los cuales Dios nos va a pedir cuentas. El primero es el mandato cultural. Diga, mandato cultural. Y se encuentra en Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Pero quiero que repitamos la parte donde dice, y señoree, todos juntos, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, ese es el mandato cultural. ¿Qué nos dijo Dios cuando nos creó? Gobiernen, señoreen, ¿sobre quiénes? Sobre todo lo que yo los entrego el día de hoy. ¿Qué nos entregó? Nos entregó una tierra, una creación, diga, perfecta. Eso nos entregó Él, que tenía todos los animales y en esa creación habían plantas, todos, ríos, mares, todo, ¿verdad? Eso nos entregó Dios a nosotros. Pero ¿cuál es nuestro mandato cultural? ¿Qué significa cultural? Vamos reduciéndolo. Cultural viene de cultura y cultura viene de cultivar. Y Dios le dijo, ahora cultiven este jardín. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva? Cultivar el jardín. ¿Y qué significa cultivar? Cuidar. Cuidar, tener que el sol que le dé su sol, regarlo, cuidarlo, que la plaga no se lo coma. Eso es cultivar. Entonces, eso es nuestro mandato cultural, cuidar la creación que Dios nos entregó. Pero ¿saben qué? Nosotros recibimos como herencia una creación contaminada a causa del pecado. Eso recibimos nosotros como herencia, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que ya nacimos con una contaminación. Entonces, ¿qué es lo que está esperando esa creación?
que nosotros nos manifestemos y que la restauremos, que le quitemos la maldición para que esa plaga se vaya y después empezar a echarle su agua y su fertilizante para que esa planta o esa creación venga. Entonces eso es nuestro mandato cultural, traerlo. Pero ahora, en la cultura, ¿qué entra? Entra el territorio, la tierra, entran las instituciones. A ver, dígame una institución que necesita ser restaurada en nuestro país. El matrimonio. La primera institución está contaminada ahora. Vemos gente divorciándose por todos lados. Pero lo que más me asombra a mí, que el mayor porcentaje de divorcios en Guatemala está sucediendo entre los evangélicos. ¿Se da cuenta la creación que recibimos? Entonces la creación y el matrimonio dice, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? Y saben que Dios nos va a pedir cuentas por la creación. Ah, bueno, mira, solo vivías para andar tirando basura a los vecinos, andabas tirando basura por todos lados, andabas cortando árboles. Son mi creación. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro mandato cultural. Ahora dígame otra institución que debe ser curada y restaurada en nuestra nación. ¿Cuál será? El gobierno. Vemos tanta corrupción en el gobierno. ¿Pero por qué hay tanta corrupción en el gobierno? Porque no hay ningún hijo de Dios que sea valiente, que diga, yo me levanto y me pongo en el gobierno. ¿Por qué hay tinieblas y corrupción en el gobierno? Porque no hay ningún hijo de Dios ahí. Le hemos dejado el camino libre y la puerta abierta a Satanás para que haga lo que quiera con nosotros. Y después nosotros, los hijos de Dios, nos andamos quejando que todo caro, que la violencia. No tenemos nada que quejarnos si nosotros no somos valientes en hablar y levantarnos para ser valientes. Así que un consejo muy personal mío, si usted mira a hijos de Dios que se levantan, déjelos. Si no va a ayudar o apoyar a esos que son valientes, si no va a colaborar de una forma positiva, entonces no colabore de una forma negativa. Mejor no diga nada, pero no se vaya del otro lado de la crítica, ¿verdad? Porque por eso es que hay muchas personas que se han querido levantar, hijos de Dios, para restaurar, ¿qué les digo? Cualquier cosa. Y nosotros rápido empezamos, sí, que saber qué, que ya se contaminó y todo esto, ¿verdad? Tenemos que tener bien puestos los ojos en Dios para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra nación. Amén. Dios quiere sanar nuestra economía, quiere que usted no tenga problemas económicos, que usted diga, ve antes yo me recuerdo que un huevo costaba más de un quetzal, pero ahora miren, vale 10 centavos, van a decir ustedes, ¿sí? Y eso va a pasar, yo estoy seguro que nosotros vamos a ver esto. Tú no vas a cerrar tus ojos hasta que mires eso. ¿A cuánto les gustaría que los precios se vayan para abajo otra vez? Y que nuestro quetzal valga lo mismo que vale el dólar o el euro. ¿Cuántos lo creen? Si no lo creemos es porque no somos valientes. Con mi corazón les digo, créanlo, ayúdenme a creerlo. Porque no basta que solo yo lo crea. Dios me va a contestar a mí si yo solo lo creo. Pero Dios me va a contestar más rápido si ustedes también lo creen. Amén. Ese es el mandato cultural. ¿Cómo es? El mandato cultural, que significa cuidar o cultivar la creación de Dios. Y el segundo mandato es la gran comisión. Diga, la gran comisión. Ese sí ya lo conocía usted, que se encuentra en Mateo 28, donde nos dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Por tanto, no, como dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guardan. No, dice, id por todo el mundo. Bueno, ya se me fue. Yo me lo sé de memoria, pero en un momento se me va. Ese es el Marcos 16:15, pero nos dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La gran comisión o el evangelio, de ir y evangelizar. Ese es el segundo. Entonces el primer mandato que tenemos, ¿cómo se llama? Como hijos de Dios, ¿cómo se llama? El mandato cultural de la creación que nos rodea, mi familia, todo eso va en la cultura. Y el segundo, la gran comisión, es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el 2. Yo creo que en este no tenemos que hacer mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque ese sí lo hemos sabido. Pero lo que yo les digo es que no nos enfoquemos en uno, sino que vayamos de la mano hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Vamos a Mateo 5:13. Yo les voy a enseñar ahora cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a cumplir el mandato cultural y la gran comisión, para que esa creación vuelva a ser lo que Dios nos entregó. Amén.
Leámoslo juntos. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Mantenga su dedo ahí, por favor. Míreme. Dice, porque vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. ¿De qué está hablando nuestro mandato cultural? De cuidar y cultivar, ¿qué cosa? La tierra, la creación. Entonces ahí viene y Jesús nos dice, porque vosotros sois la sal, ¿de qué? De la tierra. Entonces, esa tierra nos está hablando de dos aspectos, de la tierra acerca de la creación y todo lo que produce la tierra, las instituciones, y acerca del mundo, o sea, los pecadores. Vosotros sois la sal de la tierra. Otra versión me imagino que dirá la sal del mundo. Pero ¿cuál es la función de la sal? Frenar la corrupción. La sal frena la corrupción. Entonces voy a utilizar el ejemplo del pescado, ¿verdad? Usted tiene un pescado, lo pone a secar al sol y cuando ya está bien seco, eso hermana Rosita me lo enseñó, que primero se pone a secar, ¿verdad? Entonces ya que está bien seco, ¿qué pasa si ese pescado seco yo lo dejo un mes ahí en la mesa? ¿Qué pasa? Se pudre, viene la mosca y se corrompe el pescado al punto de que hiede, al punto de que apesta, ese olor ya no se aguanta. Ahora yo le pregunto, usted ya no aguanta la situación económica, la inseguridad, el dolor, la enfermedad, ya no lo aguanta. ¿Por qué? Porque hiede, porque me ofende. Entonces, ¿qué pasó con ese pescado? Yo no lo cubrí con sal. Y si no hay sal, ¿qué pasa? Se pudre. Entonces, por eso Jesús vino y les habló de la sal, porque estaba hablando con pescadores. Y les dijo, ustedes son la sal. Porque si ustedes le ponen sal a ese pescado seco, va a pasar más de un mes y ese pescado no se va a podrir. ¿Por qué? Porque la sal impide la corrupción. La sal impide el pecado. ¿Qué quiere decir entonces en nuestra Guatemala? ¿Por qué hay tanta violencia y tanto? Porque no tiene sal. En el gobierno no hay sal. En los ministerios no hay sal. Por eso, porque no estamos en el lugar en el que Dios nos puso. Podemos pasar orando toda una vida, de rodillas toda una vida, pero si no nos ponemos en los lugares donde Dios nos quiere poner y usar, no va a pasar nada, porque no hay personas que sean suficientemente valientes para levantarse y ponerse en lugares de poder, en lugares de autoridad. Dios nos ha dado la autoridad para hacer la sal y frenar la corrupción. Pero ahora adivine, ¿qué pasa? Decía un pastor, el pastor de la Fraternidad Cristiana, yo lo escuché la semana pasada, y decía, somos sal, pero no queremos salir de nuestro salero, decía él. Y es cierto, el salero digamos que es la iglesia. Somos sal. Dios nos hizo sal por una razón. ¿Cuál es la razón? Para que vayamos y nos peguemos a lo que está podrido, para que no se pudra más y se cure. ¿Y qué pasa si la sal se queda ahí en la iglesia y no cumple su función? Pierde su sabor. ¿Y para qué sirve esa sal? Para nada, dice ahí, sino para ser tirada. ¿Saben para qué usaban la sal que perdía su sabor? ¿Saben para qué la usaban? La tiraban en los caminos donde pasaban los animales. Y adivinen qué hacía esa sal. Esa sal hacía que ya no creciera nada, ni un montecito había ahí, porque la sal esteriliza la tierra. Queda estéril la tierra. Si usted siembra un frijol donde puso sal sin sabor, no sale ni porque esté orando de rodillas ahí. ¿Por qué? Porque la sal acabó la vida de la tierra. Es como muchas personas dicen que comer mucho apio y todas cosas esterilizan a una persona, ¿verdad? Igual es la sal, sin sabor. Ya no pueden producir. Por eso es que vemos que hay iglesias que no tienen el poder de Dios porque la sal perdió su sabor. Por eso es que vemos familias que no sanan de ninguna enfermedad porque la sal ahí perdió su sabor. Tenga cuidado y no pierda su sabor. Amén. Y la segunda función de nosotros para cumplir nuestros dos mandatos está en Mateo 5:14. Leámoslo por favor, el siguiente versículo, 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde tiene que estar la luz? En un lugar donde todos la puedan ver. Aquí nos quedamos sin luz hoy y yo agarro una candela y la meto debajo de la mesa. No nos sirve de nada, ¿verdad? A menos que todos estemos debajo de la mesa, ¿verdad? Pero creo que no va a ser posible eso. ¿Dónde va a estar la luz? Arriba. Arriba. Entonces, ¿cuál era la función de la sal? Frenar la corrupción para que la sociedad no se pierda. ¿Y cuál es la función de la luz? Tenemos una planta bien bonita, y si usted la va a meter debajo de la cama, ¿qué pasa? Va al mes y ¿qué pasa? ¿Cómo está esa planta? Está igual, está muerta. ¿Por qué? Porque no le pegó la luz. Entonces, ¿cuál es la función de la luz? Prosperidad, que crezca. Y Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, que para cumplir nuestros dos mandatos, ¿qué tenemos que hacer? Ser sal y ser luz. ¿Sal en qué estado? Sal bien salada y luz bien fuerte. Creo que no tengo que dar más explicación. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenemos que hacer y hacer para restaurar la creación de Dios? Sal y luz. La sal sirve para frenar, para que no haya más pecado, para que no se pudra más la sociedad, y la luz para que crezca. Amén. Ahora termino. ¿Qué nos entregó Dios? Perfecto. Una creación perfecta. ¿Y cuál era esa creación? Un jardín. El jardín del Edén, ¿verdad? Ese jardín estaba ¿cómo? Perfecto. Dios nos entregó un jardín para que nosotros le entreguemos una ciudad. Diga, una ciudad. Porque en Génesis 1 nos habla del jardín del Edén, y el 2, el del jardín del Edén. En Apocalipsis 21, versículo 10 nos habla de la nueva Jerusalén. Y dice que en medio de esta ciudad está el árbol de la vida. Y en el jardín del Edén, ¿qué estaba en medio del jardín del Edén? El árbol de la vida. Entonces Dios nos entregó un jardín para que nosotros le entreguemos una ciudad ya restaurada. ¿Se da cuenta? Pero este es otro tema. Quiero que levante sus manos. Le quiero bendecir para que juntos le demos la gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo entregándote a los que estamos el día de hoy aquí, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar y porque no he dicho ninguna palabra que tú no me hayas dicho a mí primero. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y bendigo tu nombre, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque yo sé que tú hiciste algo. Aún siento la gloria de Dios en este lugar. Y me dice Dios que tienes que entregarle. Ya no estés pensando y dudando que esa persona va a hacerte falta, que esa persona va a sufrir más. Ya no estés pensando eso. Empieza a declarar que es sana. Empieza a declarar la sanidad sobre esa persona. Empieza a declarar sanidad sobre esa persona, porque no está enferma ya. Yo ya la he sanado. Pero si tú aún la ves enferma, enferma va a regresar. Vela sana. Ve a esa persona sana. Ve a tu familia a los pies. Y dice el Señor: Débora, despiértate y ve a despertar a Barak. Que se levante Barak, porque yo a él he entregado la victoria. Ve a despertar a Barak y dile que ya no es tiempo de estar dormido. Es el tiempo, dice el Señor, de que tú, Débora, te levantes y vayas a despertar a tu Barak. Ve a despertar a tu Barak. Una familia poderosa te ofrece el Señor. Si tú te levantas y vas a despertar a tu Barak, declara bendición sobre tu familia y verás la mano de Dios. Y Él entregará a tus enemigos en tus manos, dice el Señor. Ve a entregar a Barak. Entregamos todas las necesidades, todas las peticiones. Ahora juntos vamos a entregar a Guatemala. Entreguemos a Guatemala todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi Guatemala, Señor. Te pido por mi Guatemala. Tú me la entregaste porque me consideraste valiente para restaurar a mi Guatemala. Ahora, oro por el gobierno, Padre. Oro por el gobierno de Guatemala, Señor. Que tú lo ilumines.
y que mandes a hijos de Dios al gobierno, Señor, para que se haga justicia por la sangre que ha corrido inocente en nuestra Guatemala, Señor. Declaramos sanidad y restauración para Guatemala. Oramos por el centro de Guatemala, por la ciudad capital. Perdona nuestros pecados. Oramos por el norte, por el departamento del Petén, por el sur, por Escuintla, por el oeste, por el oriente, por el occidente, por el este, Señor. Sana los 22 departamentos de mi bella Guatemala, Señor, porque tú miras a Guatemala como una luz, faro y luz a las naciones de la tierra. Guatemala, Guatemala eres faro y luz a las naciones de la tierra. Faro y luz a las naciones de la tierra, dice el Señor, porque de Guatemala saldrá mi palabra para todo el mundo. De Guatemala saldrá mi palabra, dice el Señor, y todo el mundo la llamará Guatemala, bienaventurada eres. Eres el Israel de Dios, Guatemala. Tú eres Guatemala. Tú eres Guatemala. Empieza a verte como una princesa del Dios Altísimo, porque tú eres una princesa del Dios Altísimo, dice el Señor. Gracias, Padre, por haber hablado el día de hoy. Porque no elevamos nuestros ruegos. Sí, Señor, está ahí. Yo siento en mi corazón que Dios está diciendo, si hay alguna persona en este lugar, o que me escucha en su hogar, en su vehículo, en su trabajo, no importa dónde tú me escuches en esta hora, hay alguien que te quiere sanar y salvar. Si tú dices, Señor, yo te recibo en mi corazón y te hago el Señor de mi vida, repite estas palabras conmigo. Señor, sé que soy una persona necesitada de ti. Hoy vengo y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón, que transformes mi vida y te hago hoy el Señor de mi vida. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Si tú vas a reconciliar con Dios, dile, Padre, sé que he estado alejado de ti o alejada de ti, pero hoy te pido perdón y me acerco a ti, porque sé que tú me recibes como un Padre amoroso con los brazos abiertos, y no importa cuán grande sea el pecado que yo haya cometido, tú eres fiel y justo para perdonarme. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si tú eres una persona que ha recibido en esta tarde a Jesucristo como su Salvador, levanta tu mano para que haya fiesta en los cielos. Señor, mira las manos levantadas de los que están en sus hogares, en sus casas o en sus vehículos. Míralos, Señor. Ellos te han hecho el Señor. Yo te agradecería que si tú has aceptado a Jesucristo, nos avises y te congregues en una congregación donde se predique a Jesucristo. Gracias, Padre, porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén.